instante y cambia todo nuestro panorama. Tenemos un Dios increíble y es nuestro Dios. Tenemos razón para regocijarnos esta noche y alabarle. Es el momento de que los más chicos vayan para su clase y nosotros vamos a abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que tiene para nosotros en esta noche. ¿En dónde estábamos? Alguien tiene que saber. ¿Hace cuánto tiempo que estamos en 2 de Corintios y nadie me sabe decir dónde? 2 Corintios capítulo 7. Nos toca esta noche 2 Corintios capítulo 7. Habíamos terminado el mensaje la semana pasada viendo el versículo 1 del capítulo 7 y esta noche vamos a arrancar con el versículo 2 hasta el final del capítulo, si Dios quiere, hablando del tema de alentarnos los unos a los otros y lo importante que es recibir una palabra de aliento. Habíamos terminado hablando sobre la santidad la semana pasada. En versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y qué tremendo pensamiento, ¿no? Es el trabajo, la tarea que tenemos encomendada, ¿no? De perfeccionarnos cada día más en nuestra santidad, parecernos cada día más, con la ayuda del Espíritu Santo, a la persona de Cristo, nuestra conducta y en nuestro carácter. Y una de las cosas que nos ayuda a hacer eso es a través del aliento que recibimos los unos de los otros. Antes de seguir, vamos a pedir la dirección de Dios para el mensaje esta noche. Oramos. Una vez más, Padre, vamos ante tu trono de gracia. Siempre estamos en tu presencia porque moras en el corazón de cada uno de tus hijos, pero tenemos el privilegio de acceder ante tu trono de gracia y pedir tu gracia y tu misericordia, y es lo que hacemos en este momento. Padre, pedimos tu ayuda para este tiempo, este momento. Padre, prepara nuestros corazones y nuestras mentes, quita cualquier distracción para que podamos escuchar tu palabra, aplicarla a nuestras vidas, aprender de ella y ir perfeccionando nuestra santidad. Pedimos que te glorifiques por todo lo que hacemos en este momento, en nombre de Cristo. Amén. Qué bien que nos hace cuando nos dan aliento, ¿no es así? Vemos una transformación en la vida, en nuestra vida o en la vida de las personas cuando damos aliento. Si no, pregúntenle a los jugadores de fútbol. ¿Qué diferencia hay jugar en un estadio vacío a jugar en un estadio lleno con miles de personas alentándonos y animándonos a que sigamos haciendo lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Nos ayuda, nos fortalece. Pareciera que nos duplicara la fuerza y la confianza cuando recibimos palabras de aliento. Podemos llegar a hacer lo imposible cuando recibimos palabras de aliento, especialmente cuando vienen de alguien que amamos o respetamos. Nunca me voy a olvidar de una experiencia, un momento que tuve en realidad de joven. Yo, como ustedes saben, administro un campamento, pero no siempre fui el director. Alguna vez fui campista, ¿no? Y iba a trabajar como adolescente con mi papá, que era el director en ese tiempo, el pastor de la iglesia de Padua, y algunos otros. Siempre había alguien que se prendía para ir a ayudar a trabajar y a mantener el lugar. No siempre estaba tan lindo como está ahora. Pero íbamos a cortar el pasto. Y en ese tiempo teníamos una máquina de cortar pasto. Todas eran de empujar en ese tiempo. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos un tractorcito que nos ayuda, pero en ese tiempo eran todas máquinas de empujar y teníamos una máquina con un motor Villa que pesaba como 200 kilos.
Le decíamos la bestia, habíamos puesto de sobrenombre la bestia. Y había paja brava y pozos y estaba todo desparejo en aquella época. Yo tendría 14, 15 años. Y un día fuimos a trabajar, éramos tres, yo, mi papá y el pastor Marcelo, algunos de ustedes lo conocen. Y siempre que iba mucha gente nos cambiábamos cada ratito para no agotar a nadie. Pero en ese día en particular hacía 38 grados a la sombra, una humedad terrible, un sol que rajaba la tierra, y yo quedé empujando la bestia, cortando el pasto. Se rompió una de las otras máquinas y mi papá y el pastor Marcelo se quedaron tratando de arreglarla, de ver qué pasaba, y para mí que se olvidaron completamente que yo existía, porque yo estaba ahí en el medio de la cancha de fútbol tratando de cortar el pasto y empujando, pensando, en cualquier momento alguien va a venir a cambiar, ¿no? Porque yo parecía horas que estaba ahí, empujando la máquina, empujando la bestia, transpirando, sufriendo, y uno empieza a pensar un montón de cosas, ¿no? Cuando está así en agonía, ¿no? Y a maldecir a todo el mundo que no vino a ayudar ese día. Y bueno, finalmente logré terminar, nadie me vino a relevar, terminé de cortar toda la cancha yo solo, iba empujando la bestia hacia donde estaban los edificios, y cuando yo llego, mi papá me estaba esperando. Tenía un vaso de Coca-Cola así de alto, lleno de hielo. ¿Sabe qué? Me dio ese vaso de Coca-Cola helada y me dijo, estoy orgulloso del trabajo que hiciste. Tenía 10 metros de altura. Dame otra cancha que voy a cortar ahora, ¿no? Porque él estaba orgulloso de mí y me alentó con sus palabras. Qué diferencia, ¿no? Cuando recibimos el aliento para hacer las cosas. Pablo sabía el valor de esas palabras de aliento. Seguramente había leído las palabras del sabio Salomón en Proverbios 25:11, cuando dijo: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Esa palabra que cae justo, cómo la necesitamos y cuándo la necesitamos, y transforma todo, ¿no? Pablo quería animar a la iglesia de Corinto. Quería restaurar relaciones con ellos. Él les había escrito una carta bastante difícil. La primera carta a la iglesia fue una carta de corrección, les dio duro para que corrigieran muchos de los errores que ellos tenían. Y esta segunda carta que les escribía era en respuesta a la reacción que habían tenido. En los últimos capítulos que hemos estado viendo, Pablo les hablaba de la reconciliación. Los viene animando a que perfeccionen su relación con Dios, que trabajen con su relación con Dios. Está teniendo una conversación a corazón desnudo, estaba exponiendo sus sentimientos ante la iglesia de Corinto y tratando de animarles y restaurar esa relación que él había tenido inicialmente con la iglesia de Corinto. Y a medida que él lo hace, descubrimos en este relato verdades valiosas que nos sirven y nos ayudan a nosotros a saber cómo alentar los unos a los otros. Les soy sincero, leyendo este capítulo esta semana, no sé, lo debo haber leído 6, 7 veces, y cada vez que lo leía decía, ¿qué voy a predicar de este capítulo? No encuentro un bosquejo, no encuentro un versículo que sobresale. Pero a veces hay pasajes que son así, uno tiene que meditar y escudriñar y estudiarlos un poquito, pero creo que el Señor tiene algo para nosotros esta noche. Empezamos a leer el versículo 2, vamos a leer hasta el versículo 4 para empezar, y vamos a ver primeramente cómo Pablo consuela a la iglesia de Corinto. El versículo 2 dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros,
pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Lo primero que Pablo quería hacer, yo veo en este versículo que quería aclarar los hechos para que no haya confusión. Siempre que hay diferencias, siempre que hay conflictos, debemos aclarar los hechos para asegurarnos de que el conflicto o las diferencias que puedan llegar a existir están bien fundamentadas. Los corintios habían acusado al apóstol Pablo en el pasado. Los falsos maestros lo habían acusado de abusar de su autoridad como apóstol. Defensa que Pablo dio muchas veces ya en su primera carta y también en esta segunda carta. Ya les había contestado. Pero Pablo no se enoja. No los reprende por eso. Simplemente él quería despejar las dudas. Ante cualquier diferencia, como dije, primero debemos asegurarnos de que los hechos sean realmente los hechos. ¿No se han enojado alguna vez con alguien y ya venían ensayando una conversación? ¿Qué es lo que le iban a decir? Y cuando finalmente llegaron a hablar con la persona, descubrieron que los hechos eran completamente diferentes a lo que imaginaban o que alguien más les había dicho. Si están casados, estoy seguro que les ha pasado. Ya habían ensayado esa discusión para darle con todo y cuando llegaron descubrieron, no, pero no era así. Tenemos que tener cuidado. Pablo quería aclarar las cosas primero. Entonces, él empieza a declarar lo que ellos ya tendrían que saber. Nunca debemos saltar a las conclusiones basadas en chismes o medias verdades. Y Pablo no quería hacer eso, él quería evitar eso. Y segundo, él les reafirma su amor y los felicita. Pablo los estaba animando. Versículo 3 dice, no lo digo para condenarnos, ¿no? O sea, Pablo primeramente dice, yo no les hice nada a ustedes lo saben. Y no les digo esto para retarlos otra vez. Pero versículo 3 dice, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Ya les había dicho que Él los amaba, que Él había ensanchado su corazón, estaban en su corazón. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. No había resentimiento de parte de Pablo. Él les repitió lo que ya les había dicho y les repitió cuánto los amaba. Él estaba dispuesto no solo a trabajar con ellos, pero a morir por ellos si hiciera falta. Sea que para morir o para vivir junto con ustedes, acá estoy. Yo los quiero, los amo. Ahora, ¿qué más tenía que hacer para convencerlos, no? Él se había dado suficiente demostración de su amor. Pero él acá empieza a alardearse de ellos. La última parte del versículo 3, versículo 4 ya. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Él se gloriaba de ellos. O sea que se alardeaba de ellos. Ellos eran motivo de orgullo para Pablo. Ellos habían respondido a la carta que él les había escrito, en la primera carta. Pablo ya tenía esta información. Vamos a ver cómo él va descubriendo y el impacto que tuvo en la reacción a su carta. Pero Pablo ya sabía esto y él estaba orgulloso de ellos, cómo ellos habían reaccionado.
Y él se los dice, yo me glorío en ustedes, yo doy testimonio a los demás de lo que ustedes han atravesado y cómo han reaccionado en esta situación. Eran un consuelo para él. Versículo 4 sigue diciendo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Yo estoy rebosando de gozo, a pesar de las tribulaciones y las dificultades que he tenido que enfrentar para hacerles llegar el Evangelio. Yo me gozo con ustedes. Era de tremenda bendición el testimonio de estos hermanos. Él quería animarlos y consolarlos. Y nada anima más que nos digan que están orgullosos de nuestros logros, ¿no? Qué bien que hiciste, ¿no? La verdad que te felicito. Qué buen trabajo. ¿Cómo te esmeraste? Escuchar esas palabras nos hace sentir bien, nos anima a querer seguir haciéndolo. Y eso es lo que Pablo estaba buscando hacer. Él estaba tratando de animar a los hermanos de Corinto. Y yo tengo que hacer lo mismo. Honestamente, estoy orgulloso de muchos de ustedes. Yo sé las pruebas que han pasado y están pasando. No han sido momentos difíciles. Han sido momentos muy difíciles, muy duros. Han perdido seres queridos, han enfrentado enfermedades, problemas laborales, problemas de todo tipo. ¿Saben qué? Siguen fieles al Señor. Yo estoy orgulloso de ustedes. Están acá. Qué bendición para mí. Los felicito, ¿no? Porque eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Pablo estaba haciendo eso con la iglesia de Corinto. Los estaba animando, los estaba consolando. Y a su vez, ellos mandaron a Tito a Pablo. Y Tito termina consolándolo a Pablo. Seguimos en la lectura, ahora versículo 5. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo obtuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pablo primeramente siente un pesar, una pesadumbre al hacer la obra de Dios. Pablo era ser humano, era de carne y hueso. A veces ponemos a los héroes bíblicos en un pedestal, pensamos que eran superhéroes, lo único que les faltaba era la capa, ¿no? Pero, ¿por qué los superhéroes usan capa? No sé. Para mí es medio molesto, pero bueno, es otro tema. Pablo era un hombre de carne y hueso. Él padecía, como cualquiera de nosotros, las complicaciones de la vida, ¿no? Y Pablo enfrentó dificultades. Servir a Dios puede ser difícil a veces, puede ser complicado, hay dolor. Cuando uno trata con personas y uno vuelca su afecto y su cariño hacia las personas, puede salir lastimado. A veces hay personas que no quieren que les ayudemos o que les amemos o que compartamos el Evangelio con ellos y pueden lastimarnos también. Es difícil a veces. Pablo no era exento al sufrimiento, él sentía el rechazo de las personas, pero él tenía fervor y tenía amor por las personas. Y si estamos de afuera con conflictos, recibía mucha oposición. Los que han seguido los estudios de los domingos a la mañana saben todos los conflictos que tuvo Pablo. Donde quiera que iba lo apedreaban, lo sacaban corriendo por predicar la palabra de Dios, lo golpeaban, padecía. Y por dentro, dice, temores. ¿Alguna vez sintieron temor? Pablo sí. Y en este caso los temores para mí procedían de los problemas que se habían generado en la iglesia de Corinto. Se habrá estado pensando, ¿escucharán mis consejos? ¿Leerán mi carta? ¿Corregirán sus malas prácticas? ¿Se arrepentirán de sus pecados? ¿Disciplinarán a aquel que se había acostado a dormir con su madrastra? Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto. Pero vemos que Pablo encontró el consuelo cuando vino Tito a visitarlo, versículo 6.
Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Sin duda, el reencuentro de Pablo con uno de sus ayudantes, uno de sus discípulos, verlo cara a cara, ver una cara conocida, era de extremo gozo para Pablo, ¿no? Cuando vemos a alguien, un hermano en la fe, un amigo que no hemos visto en mucho tiempo, era razón para regocijarse. Pablo vio a Tito, que no lo había visto desde que había partido, y Tito lo consoló. Recuerden que Pablo vivía en un tiempo donde la comunicación y los medios de transporte no eran los que son hoy en día. Él mandó la carta y quién sabe cuánto tiempo demoró en llegar, la tenían que llevar, Tito la llevó en su mano, literalmente, y la depositó en las manos de los hermanos de la iglesia de Corinto. Llevó su tiempo viajar. Pablo, entre ese tiempo y el regreso de Tito, no tenía idea qué estaba pasando en Corinto. No sabía cómo había reaccionado la iglesia. Entonces, cuando vino Tito y le dio el informe, él se consoló, se animó. Pablo dependía del Señor para su consuelo, igual que nosotros hoy en día, a pesar de que hoy podemos enterarnos de las cosas mucho más rápido. Igual dependemos de la provisión de Dios, dependemos de su providencia cada día. También fue consolado por las noticias que traía Tito de la iglesia de Corinto. Habían respondido bien, habían reaccionado bien a la carta que les escribió, corrigiéndolos y disciplinándolos. Pablo se regocija porque esta carta fue bien recibida, versículo 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, cuando Pablo estaba escribiendo la carta, dice, me van a odiar, no van a querer saber más, no van a querer tener más noticias mías, no van a querer escuchar ninguna de mis grabaciones en YouTube, no van a querer verme más, ¿no? A medida que estaba escribiendo esa carta. Dice, pero ahora no me lamento porque sé cómo la recibieron. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, los entristeció, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Qué tremendo pasaje del apóstol Pablo. Él se regocijó porque ellos habían recibido de buena manera la carta. Por el buen resultado de la corrección que él les había impuesto. Recibieron bien la corrección. No siempre pasa. Queremos ayudar a alguien, le explicamos lo que dice la palabra de Dios sobre un tema, y dicen, no, yo no quiero saber nada con eso, no me hable más. Y se enojan, pensando que los estamos atacando. Pero ellos recibieron bien. La corrección de Pablo se hizo con amor, se hizo bíblicamente, con un fundamento bíblico, con el fundamento de la dirección del Espíritu Santo, porque Pablo no tenía una Biblia, él estaba escribiendo la Biblia, pero tenía el poder del Espíritu Santo y su palabra fue guiada por Dios. Entonces, cuando él escribía, estaba escribiendo las palabras de Dios para ellos. Y ellos recibieron la corrección, y esa corrección condujo a su arrepentimiento. Cuando hacemos las cosas como Dios manda,
y prestamos atención a la palabra de Dios, eso lleva a corregir nuestros errores. La corrección bíblica es para la edificación, no para castigar o vengarse de uno que se equivocó, es para restaurar. Pablo quería restaurar a los hermanos de Corinto. Y eso es lo que hace la corrección bíblica. La diferencia entre la corrección del mundo y la corrección de Dios tiene diferencias abismales. Versículo, ¿dónde quedamos? Versículo 10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay diferentes clases de arrepentimiento y diferentes maneras de manejar el arrepentimiento. Hay dos ejemplos que podemos utilizar. ¿Se acuerdan la última noche de Jesús? Dos de sus discípulos pecaron contra el Señor Jesucristo. Judas primero lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata, lo entregó a manos del Sanedrín. Y pocas horas después Pedro, uno de su círculo íntimo, lo negó 3 veces. Los dos cometieron un pecado, pero uno lo manejó bíblicamente y el otro lo manejó según lo maneja el mundo y condujo a su muerte. Judas traicionó a Jesús y después se arrepintió. Llevó sus 30 piezas de plata de vuelta al Sanedrín y se los tiró y dice: no lo quiero. Pero salió de ahí, fue y se ahorcó. Pedro traicionó a Jesús, negó conocer al Señor Jesucristo y luego se arrepintió y lloró amargamente. ¿Pero qué hizo Pedro? Volvió a Jesús. La próxima escena lo vemos reunido con la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fue el amor de Dios y cómo lo aceptamos. Pedro volvió a Jesús, se arrepintió y en su amor Jesús lo perdonó. Judas, ¿qué hizo? Él se arrepintió, pero en vez de volver a Jesús fue y se quitó la vida. La forma del mundo conduce a la muerte. La forma bíblica de arrepentimiento conduce a la edificación. Esa es la diferencia. Y Pablo estaba regocijándose que ellos habían elegido la forma correcta de arrepentimiento, habían corregido sus caminos y ahora estaban floreciendo como iglesia. Y en versículo 11 leemos la sinceridad del arrepentimiento que fue evidente por sus consecuencias. No se arrepintieron solo de palabra. Versículo 11 dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Se habían arrepentido, habían cambiado sus prácticas, habían disciplinado al que había cometido el pecado, habían corregido, y ahora Pablo dice: son ejemplares, corrigieron todo, los felicito. Estas noticias que trajo Tito a Pablo lo animaron. Cuando se produce un verdadero cambio en la mente y en el corazón, también cambian la vida y las actitudes. Cuando nos arrepentimos, hacemos un cambio de mente y de corazón. El arrepentimiento quiere decir cambio de dirección, ¿no? Estamos yendo en esta dirección, nos arrepentimos y cambiamos de dirección. Cuando eso es verdad en nuestra mente, entonces va a cambiar nuestra vida y nuestra actitud. Lo que antes queríamos hacer, ya no lo queremos hacer.
porque no nos hemos arrepentido de ese camino. Ellos hicieron eso. Habían pecado quizás por negligencia, porque no atendieron la situación, porque no disciplinaron cuando era necesario, porque escuchaban los chismes de los falsos maestros sobre Pablo y no hicieron nada al respecto. Pero cuando Pablo les mostró su error, enseguida corrigieron su camino. Esa es la actitud correcta. Y eso trajo consuelo para Pablo. Llegamos a la última parte del capítulo, versículo 12, vemos que los corintios también consolaron a Tito, los de la iglesia de Corinto. Versículo 12 y 13 dice: así que, aunque se escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios, o el amor que nosotros tenemos por ustedes delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. La iglesia había recibido al portador de la carta de buena gana. Esa carta que pesaba tanto cuando Pablo la estaba escribiendo, Tito era el que la tenía que transportar. Seguramente él habrá pensado: ¿qué me van a hacer cuando lean esta carta? Pero saben que leyeron, se arrepintieron y a él lo recibieron de buena manera. Pablo le había hablado bien de la iglesia a Tito. Les había hablado del buen testimonio que tenía. Pero Tito portaba una carta de un contenido muy fuerte. Pero ellos lo aceptaron, no solo la carta, pero a Tito también. Versículo 14 dice: pero si de algo me he gloriado con él respecto a vosotros, no he sido avergonzado. O sea, de tanto que me alardeé de ustedes, no me hicieron pasar vergüenza, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. No me hicieron un mentiroso. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Lo trataron como un emisario de la palabra de Dios. Y eso hizo crecer su afecto por ellos. Animaron a Tito. Finalmente Pablo termina el pensamiento afirmando a la iglesia, declarándoles cuánto él confiaba en ellos ahora. Dice: me gozo, versículo 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo estaba tranquilo, se habían calmado sus temores, ya no estaba preocupado por la iglesia de Corinto, porque sabían manejar su situación. Así que no solo Pablo fue consolado, pero la iglesia de Corinto fue consolada, Tito fue consolado, todo porque se manejaron las cosas bíblicamente. Puede ser que surjan diferencias entre nosotros o entre otros creyentes, es posible. Debemos manejarlo correctamente, debemos manejarlo bíblicamente. Pablo quiso restaurar una relación quebrada. Cuando ellos cayeron en pecado, eso quebró la comunión con Pablo y con Dios. Y Pablo quería restaurar eso. Ahora, no es fácil restaurar relaciones quebradas. Es muy conflictivo. Pero Pablo estaba intentando hacer eso en capítulos 6 y 7. Está hablando de la reconciliación. Hoy en día observo relaciones quebradas en muchos lugares. En matrimonios, en los hogares, en iglesias, en ministerios.
pueden ser reparadas y fortalecidas solo cuando las personas enfrentan los problemas con honestidad, los tratan bíblicamente y buscan arreglar las cosas con Dios. Cuando hacemos las cosas como Dios manda, con la actitud correcta, entonces podemos restaurar esas relaciones, podemos perdonar al ofensor. Al examinar nuestras propias vidas, debemos siempre buscar ser parte de la solución y no parte del problema. Pablo no quería ser parte del problema, él no quería causar una división, no, él quería restaurar una relación. Así que nosotros debemos quizás ejercitar la paciencia y buscar la reconciliación con Dios, si es que Él nos va a usar para restaurar relaciones quebradas. Dependemos de la guía del Señor, quien es el Consolador. Satanás quiere dividir, quiere romper, quiere destruir. Nosotros estamos para reconciliar. ¿Se acuerdan capítulo 6? Tenemos el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Pablo les enseñó cómo hacerlo. Nosotros debemos seguir ese ejemplo. Padre Celestial, te agradecemos el gran ejemplo que tenemos acá de parte del apóstol Pablo y de la iglesia de Corinto, y cómo se trataron situaciones complicadas, difíciles, porque nos enseñan también a nosotros cómo podemos resolver diferencias que pueden surgir. Entendemos, Padre, que siempre debemos someternos a tu voluntad, a tu autoridad, a tu palabra, y hacer las cosas como tú nos mandas. Cuando te hacemos caso y te obedecemos, siempre es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Ayúdanos a nunca perder de vista esta verdad. Ayúdanos a ser reconciliadores. Ayúdanos a alentarnos y a consolarnos unos a otros, para que tu nombre sea glorificado en nuestro medio. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús, y para tu gloria lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga mientras les sirven esta semana. Saluden a nuestras visitas.